Desde tiempos ancestrales, las brujas han sido temidas y perseguidas, susurros en la noche y sombras en la lumbre. Pero, ¿qué pasa cuando esas historias dejan de ser solo leyendas? Hay quienes han visto figuras que flotan en el aire, han escuchado risas en la oscuridad y han sentido miradas que erizan la piel. Hoy te contaré relatos escalofriantes sobre brujas, historias que demuestran que algunas maldiciones nunca mueren y que ellas siguen entre nosotros, esperando el momento para hacerse notar. La mujer sin pies. Siempre me atrajeron las historias de brujas que mi abuelo contaba en las noches frías, cuando la fogata ardía en el patio y la familia se reunía para escuchar sus relatos de antaño. Crecí pensando que eran simples cuentos, leyendas regionales que buscaban asustar a los niños para que no anduviéramos en sitios prohibidos. Sin embargo, a medida que fui creciendo, descubrí que muchas de esas narraciones poseían un trasfondo oscuro que resonaba con el miedo de generaciones pasadas. El relato de la mujer sin pies era uno de los que más me perturbaba, pues parecía estar conectado a mi familia de manera demasiado directa. Mi abuelo decía que, cuando él era niño, vivía en un rancho alejado de la ciudad, rodeado de cerros y caminos de tierra. Todas las casas eran de adobe y tejas, y el alumbrado público no existía. Al anochecer, lo único que iluminaba los senderos era la luna o algún farol de aceite. En ese contexto, la aparición de una figura vestida de negro, sentada frente a su casa noche tras noche, se convirtió en un hecho que atormentó su infancia. Según contó, esa mujer, de rostro borroso, no hacía nada salvo mirarlo fijamente, con unos ojos a los que él describía como vacíos. Lo más inquietante es que nunca se levantaba ni se movía, simplemente se quedaba allí, inmóvil, hasta que la madrugada la engullía. Al principio, mi abuelo pensó que era alguna vecina con problemas mentales o una persona que se había perdido. Pero un día, su madre le advirtió que no se acercara a esa mujer porque no era de carne y hueso. Confieso que me daba risa imaginar la escena, un niño pequeño asomándose con curiosidad, mientras la madre lo sujetaba con mano firme y susurraba que esa presencia flotaba en lugar de estar sentada en la banqueta. Mi abuelo, incrédulo, no aceptó la advertencia. Él era un niño travieso que prefería comprobar las cosas por sí mismo, sin creer en supersticiones. Cierta noche, mi abuelo reunió valor y, con el corazón desbocado, se acercó a la figura para lanzarle una piedra, convencido de que golpearía una silueta física. Pero la piedra atravesó el cuerpo como si fuera humo, sin producir el menor impacto. El terror lo invadió y corrió hacia la puerta de la casa, gritando. Esa madrugada, su madre lo regañó por desafiar la advertencia y le ordenó quedarse adentro. Al amanecer, encontraron un montículo de plumas negras y un animal muerto en el umbral de su puerta. Aquello les confirmó que algo peligroso rondaba sus vidas, y desde entonces, su familia siguió un conjunto de precauciones que incluían no dejar calzado afuera y no salir después de cierta hora. De niño, yo escuchaba esa historia sin imaginar que tendría relevancia en mi propia vida. Sin embargo, mi abuelo siempre remataba su relato con un consejo: no te confíes de lo que ves en la oscuridad, pues hay seres que adoptan forma humana para acercarse. También repetía que, en nuestra familia, nadie dejaba zapatos afuera por la noche, porque se decía que si la mujer sin pies encontraba nuestro calzado, vendría a buscarnos. Lo interpretaba como una metáfora, un símbolo de precaución. Hace poco, comencé a trabajar en un pueblo apartado, no muy lejos de la región donde se crió mi abuelo. Me establecí temporalmente en una casa humilde pero acogedora, en una calle sin asfaltar y con escasa iluminación. Tras instalarme, la primera noche noté un ambiente un tanto opresivo. No le di importancia, atribuyéndolo a mi cansancio y a la naturaleza solitaria del lugar. Pero, a la mañana siguiente, ocurrió algo peculiar. Encontré mi par de tenis, que había dejado en la sala, fuera de la puerta de la casa, como si alguien los hubiera sacado. Pensé que tal vez me había confundido y los dejé allí por error, aunque no recordaba hacerlo. El segundo día, volví a hallar mis tenis en el mismo lugar, y eso me inquietó. Empecé a sospechar que alguien entraba a mi casa en la noche. Revisé las ventanas, busqué huellas, nada encontré. El asunto me trajo a la mente la advertencia de mi abuelo: no dejes zapatos afuera. Me pareció ridículo tomarlo tan literal,
pero algo en mi interior se removió. Decidí guardar todo mi calzado en un armario con llave al irme a dormir. La noche siguiente, tuve un sueño confuso donde veía a una mujer sentada en un banquito, vestida de negro, sin rasgos definidos en el rostro. Se giraba lentamente para mirarme con unos ojos vacíos, y yo sentía una presión en el pecho, como si me arrastrara hacia ella. Desperté en medio de la madrugada, con el corazón palpitándome en la garganta. Revisé la casa a oscuras, con la linterna del celular, y no noté nada extraño, salvo una corriente fría en el pasillo que me produjo escalofríos. Tragué saliva y regresé a la cama, intentando convencerme de que solo eran pesadillas. Pasó una semana sin grandes incidentes y me atreví a dejar los tenis en la entrada, dentro de la casa pero cerca de la puerta. Esa misma madrugada, sentí un ruido sutil, casi como un arrastre. Asomé la cabeza para ver qué sucedía y me topé con una imagen atroz, una figura femenina, vestida de luto, agachada sobre mis tenis, como si olfateara o lamiera la suela. Me quedé petrificado, sin poder mover un músculo. La luz de la luna que entraba por la ventana delineaba su silueta, y lo más estremecedor fue darme cuenta de que, al extenderse por el piso, su sombra no mostraba pies. Parecía terminar en un borde difuso a la altura de la pantorrilla. Me vino a la mente la historia de mi abuelo. Apenas un segundo tardé en reaccionar, y cuando encendí la luz, la figura se había esfumado, sin dejar huella. El terror me consumió. Me pasé la noche en vela, revisando con una escoba cada rincón, como si eso fuera a ahuyentarla. Al amanecer, me animé a salir y examinar el pórtico. No encontré pisadas, solo un ligero rastro de lodo que se disipaba en forma de manchas indefinidas. Decidí que no podía seguir en esa casa sin pedir ayuda. Busqué en mi celular el número de una tía que vivía cerca, con la esperanza de que me orientara. Cuando le conté a grandes rasgos la historia, su voz se llenó de angustia. Me dijo que no andara regando rumores, pero que hiciera caso a los consejos de mi abuelo, mantener mi calzado guardado y sellar bien la casa por la noche. Pasaron un par de noches sin novedad, dormí con la Biblia bajo la almohada y rocié la entrada con sal, copiando rituales que escuché de la familia. Parecía funcionar, hasta que una noche me venció el sueño en la sala y no guardé el calzado en su armario. A eso de las 3 de la mañana, un escalofrío me despertó. Noté la puerta de la calle apenas entornada, cuando juraría que la cerré con llave. Incorporándome con el cuerpo pesado, avanzando para cerrar, me di cuenta de que en el pasillo se dibujaba una forma erguida. Era la misma mujer de negro, con el rostro vuelto hacia mí y sus piernas flotando sin tocar el suelo. Al ver que la descubría, emitió un sonido gutural, algo entre un gemido y un susurro inhumano. El pánico me clavó en el sitio. Recordé la anécdota de mi abuelo, la mujer sin pies. Supe que no era un sueño. Intenté retroceder, pero tropecé con mis propios tenis, tirados. Ella se lanzó a lo que parecía ser un avance imposible, sin dar un paso, como flotando en mi dirección. Sentí su hedor a humedad y tierra vieja. Tomé mis tenis y se los arrojé, desesperado. Pero no atravesaron su cuerpo como en la historia de mi abuelo, chocaron contra algo, y la mujer dio un alarido que me heló la sangre. Me miró con unos ojos sin vida, y en ese momento pensé que me atacaría. Sin embargo, se desvaneció en una neblina extraña, mezclándose con la penumbra hasta que no quedó rastro de su figura. Me quedé en la penumbra, oyendo mi corazón retumbar. Minutos después, me atrevía a parpadear. El pasillo parecía vacío, y la puerta seguía entornada, dejando ver la calle sumida en la noche. Me asomé, con las piernas de gelatina. En la acera había un montón de plumas negras, y a su lado, un animal muerto que no supe identificar. Un escalofrío recorrió mi espalda, era la misma escena que mi abuelo describió en sus memorias infantiles. Cerré la puerta con un golpe, asegurándola con todos los cerrojos. Me quedé pegado a la pared, llorando de terror sin comprenderlo. Desde ese episodio, no volví a dejar mis zapatos fuera ni un solo segundo. He bloqueado cualquier rendija que permita a esa entidad acercarse a mi calzado. Ni siquiera los expongo para que se sequen, los guardo en bolsas de plástico y los meto en un armario bajo llave.
El rumor de que la mujer sin pies busca la esencia de la persona a través de su calzado retumba en mi cabeza. No sé si es una bruja, un fantasma o algo distinto. Solo sé que su presencia me ha marcado. Tras un mes de estas medidas extremas, no la volví a ver en persona. Sin embargo, a veces encuentro rastros de lodo en el pasillo o plumas negras esparcidas bajo mi ventana, recordándome su acecho. Me cambio de residencia frecuentemente, buscando un lugar donde su influjo no me alcance, pero siento que se arrastra junto a mí a donde sea que vaya. Mi abuelo, cada vez que hablo con él, repite su advertencia: no dejes los zapatos a la vista y nunca la invites a entrar. Se lo agradezco, aunque el temor me asfixia. Ahora comprendo que no eran cuentos de niños lo que mi abuelo narraba, sino un testimonio de la presencia de un ente que atraviesa las generaciones de mi familia. Me acosa, exigiendo algo que ignoro, o tal vez alimentándose de mi pavor. En las noches en que la lluvia golpea las ventanas, oigo algo que roza la puerta, un susurro áspero que repite mi nombre. No me atrevo a mirar la calle, porque temo hallar su figura en el umbral, flotando sin piernas, vestida de negro, con el rostro enfocado en mí. No sé si alguna vez conseguiré liberarme. A veces imagino que, para romper la maldición, tendría que enfrentarla con coraje y seguir algún rito ancestral que mi familia olvidó. Pero ni siquiera sé por dónde empezar. Solo atesoro la precaria victoria de haber resistido su intento de entrar por mis zapatos, y me consuelo con la esperanza de que, mientras cumpla las precauciones, no podrá tomarme por sorpresa. No obstante, cada nuevo amanecer me encuentro con el sobresalto de hallar pequeños indicios de su poder, tal vez un par de huellas de mano impresas en el lodo o una pluma negra atascada en la cerradura. Sigo mi vida, con el miedo contenido bajo la piel, sabiendo que la mujer sin pies no se ha ido, solo merodea. Y cada vez que escucho crujir la puerta o percibo un olor a tierra húmeda, me acuerdo de aquella vez en que la vi en mi pasillo, su rostro sin rasgos definidos, su aliento gélido y ese alarido escalofriante. La historia de mi abuelo renace en mi memoria, y comprendo que su advertencia sigue viva: no dejes los zapatos afuera, o ella vendrá por ti. La risa en el monte. Decidí unirme a un campamento improvisado con 4 amigos, con la idea de desconectar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. El plan era ir a un bosque cercano a un pequeño pueblo montañoso, un lugar que encontré por referencias en internet, donde, según decían, el aire resultaba tan puro que uno podía ver las estrellas con nitidez absoluta. No pensé demasiado en los rumores que circulaban en foros y comentarios acerca de brujas y apariciones. Me tomé esos mitos como exageraciones, leyendas para asustar a los turistas. Sin embargo, ese escepticismo me llevó a vivir el episodio más aterrador de mi vida. El viaje empezó en una mañana de cielo despejado. Mi amigo Marcos conducía, mientras los demás bromeábamos sobre lo que haríamos al llegar. La carretera serpenteaba entre colinas y bosques cada vez más densos, hasta que los árboles parecían tragarse la luz del sol. Un par de lugareños que encontramos en el camino nos advirtieron que, a cierta hora del anochecer, era mejor no salir de la tienda, pero lo tomamos como una de tantas historias rurales sin fundamento. Al llegar al destino, encontramos un claro lo bastante amplio para nuestras tiendas, rodeado por robles antiguos y un arroyo que murmuraba a unos metros. El ambiente era pacífico, pero también sentía un ligero peso en el aire que no supe explicar. Pasamos la tarde reuniendo leña, instalando las carpas y preparando comida. Disfrutamos una cena sencilla y charlamos hasta que el sol comenzó a ocultarse tras las ramas. El crepúsculo se tornó de un tono rojizo intenso y una brisa fría empezó a soplar. Marcos mencionó el rumor de que las brujas merodeaban estas montañas al anochecer, y nos reímos. Sin embargo, en mi interior, recordé las miradas de los lugareños que parecían hablarnos de algo peligroso, con una seriedad que ahora me resultaba difícil ignorar. La oscuridad cayó de forma abrupta. Encendimos una pequeña fogata y nos sentamos alrededor, compartiendo historias de terror inventadas, como para jugar con el ambiente. El bosque se llenó de grillos y sonidos desconocidos. En algún momento, creí percibir una risa lejana, muy suave.
Me encogí de hombros, convenciéndome de que sería el viento acariciando los troncos o algún pájaro nocturno. Nadie más pareció notarlo. Así que continuamos en nuestro ambiente de camaradería, hasta que el cansancio nos invitó a refugiarnos en las carpas para dormir. Esa noche, me costó conciliar el sueño. El ruido del viento entre las ramas se mezclaba con mis nervios. De pronto, oí con claridad una risa aguda, distinta a cualquier sonido que hubiera escuchado antes. Se prolongó varios segundos, y luego se desvaneció. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Entre la lona de la tienda y la penumbra del exterior, me sentía vulnerable, como si unos ojos me observaran desde la negrura. Pensé en despertar a mis amigos, pero dudé y preferí creer que no volvería a oír nada. Aún así, la risa regresó, un poco más fuerte, como un aullido que se retorcía en la garganta de una criatura. No aguanté más. Salí con sigilo, alumbrándome con la linterna, dispuesto a ver si un animal merodeaba el campamento. Marcos y otro amigo, Vicente, también salieron, alertados por mi movimiento y la misma risa. Nos miramos con los nervios dibujados en el rostro. Sin pronunciar palabra, encendimos nuestras linternas y apuntamos al bosque. Fue entonces cuando distinguimos siluetas delgadas y altas deslizándose entre los árboles, apenas visibles. Sus extremidades parecían demasiado largas, y sus ojos brillaban como si reflejaran la luz artificial. Mi cerebro tardó en aceptar lo que mis ojos veían, eran varios, moviéndose con rapidez, espiándonos desde diferentes ángulos. Por un segundo, uno de ellos se asomó más cerca, y su rostro en penumbra mostró una mueca de sonrisa retorcida, con dientes muy blancos resaltando en la oscuridad. El terror se adueñó de nosotros. El resto de los amigos salió también, listos para correr. Sin pensarlo mucho, emprendimos la huida hacia donde teníamos el coche estacionado, a unos 40 metros del claro. No nos preocupó nada más que alejarnos de esas figuras imposibles. Mientras corríamos, oíamos esa risa múltiple, como si el bosque estuviera plagado de gargantas profiriendo un canto macabro. Sentía mis piernas a punto de desfallecer, el corazón a mil. Me volteé un instante para comprobar si nos seguían, y vi destellos de ojos encendidos en medio de la noche, saltando de rama en rama, como si flotaran. Llegamos al coche casi sin aliento, nos lanzamos dentro, y Marco se apresuró a introducir la llave en el contacto. Pero el motor no respondía. Nuestro pánico subió. Gritamos para que lo intentara de nuevo, mientras él maldecía y giraba la llave, sin éxito. Un silencio repentino nos envolvió. La risa cesó de pronto, dejando los oídos zumbando. El parabrisas se empañó, sin razón aparente, y un vaho extraño cubrió el interior. Luego se oyó un susurro procedente de afuera, algo tan suave que apenas distinguimos, pero que sonó como mi nombre. Un escalofrío me recorrió la columna. La miré a los demás, y sus rostros confirmaban haber escuchado lo mismo. El susurro se repitió, un tono casi seductor, repetitivo. Sentí que la sangre se me helaba. Entre la condensación del parabrisas, noté una mancha que se movía, como si alguien presionara la mano desde afuera. Dibujó algo, quizá un símbolo o letras que no alcancé a leer porque Vicente, desesperado, se pasó al asiento del conductor y probó el arranque otra vez. El motor por fin rugió, y sin perder tiempo, aceleramos a toda velocidad por el camino de tierra, sorteando las curvas en la penumbra. A lo lejos, detrás de nosotros, volvimos a percibir la risa, cada vez más distorsionada, hasta que nos alejamos lo suficiente para no oírla más. Nadie pronunció palabra hasta llegar al pueblo. Nos metimos a un hotel de mala muerte, solos y en silencio, cada uno tragándose su horror. No quisimos contar lo sucedido a nadie. ¿Quién iba a creer que vimos siluetas con ojos brillantes y risa inhumana? Al día siguiente, volvimos a la ciudad, guardando un silencio cómplice, tal vez con la esperanza de olvidar. Aún así, en mis sueños recreaba las imágenes de esas figuras alargadas, saltando entre las ramas, con sonrisas imposibles. Me despertaba sudando, sin poder apartar la idea de que eran brujas, o algo peor, merodeando un bosque donde no debimos entrar. Una semana después, un hecho terrible nos sacudió. Uno de mis amigos del campamento, Joaquín, desapareció. Nadie sabía su paradero.
Vivía solo, y lo encontraron ausente en su casa, con la puerta sin cerrojo y sus cosas intactas. Avisaron a la policía, pero no hallaron rastro de él. Nuestra mente de inmediato asoció su desaparición con lo que vivimos en aquel monte. Temí que las mismas criaturas lo hubieran alcanzado. Me carcomía la culpa de no haber dado la voz de alarma. Sin embargo, no tenía pruebas reales, más que recuerdos confusos, y dudaba de si la policía tomaría en serio una historia de brujas en el bosque. Pasan los días, y Joaquín sigue sin aparecer. Estoy convencido de que algo se lo llevó, quizá atraído por su olor o por su energía. Sigo teniendo pesadillas con la risa en el monte, con esos ojos amarillos mirándome. Una noche me desperté con la ventana de mi cuarto abierta, pese a que la cerré antes de dormir. Recordé el susurro afuera del auto, pronunciando mi nombre, y me sentí al borde de la locura. Me levanté a revisar la casa, con el corazón al galope, temiendo encontrar a esas siluetas flotando en la sala. No vi nada, pero el aire olía a humedad y ramas mojadas. Hoy, cada vez que me invitan a un plan de campamento, me niego rotundamente. Ya no tengo la menor intención de internarme en bosques desconocidos, por hermosos que parezcan. Si escucho a alguien comentar las leyendas de brujas en la región, me invade un escalofrío. Quiero advertirles que, si oyen risas entre los árboles, corran sin mirar atrás, porque hay algo en esas lomas que se alimenta del miedo y la ingenuidad de quienes se atreven a acampar allí. Sin embargo, no lo hago. Me callo, igual que mis amigos sobrevivientes, quizá para no revivir aquel horror. Conforme avanzan los meses, guardo la esperanza de que Joaquín aparezca. Sin embargo, las búsquedas no dan fruto. A veces, me siento tentado a volver a ese sitio, a buscarlo por mi cuenta, aunque la sola idea me provoca terror incontrolable. Recuerdo la mirada en los ojos de quienes nos crucemos en el pueblo cercano, su forma de guardar silencio cuando preguntamos por las brujas del bosque, como si supieran demasiado, como si se negaran a advertir a extraños. Al final, quedo con la certeza de que lo que habita en ese monte no es humano, y que su risa escalofriante se quedó grabada en mi memoria para siempre. Sigo preguntándome qué relación guarda con la magia negra, con ritos olvidados o con leyendas ancestrales, pero temo que escarbar en ello me arrastraría a la misma desaparición que sufrió mi amigo. En mis noches más sombrías, imagino sus siluetas alargadas, su danza retorcida entre los troncos, y me invade la certeza de que ellas se burlan de nosotros, sabiendo que ningún secreto saldrá a la luz si el precio es el temor. Porque, en la oscuridad, su risa retumba y su canto de caza se eleva sobre los árboles como un recordatorio de que ni la razón ni la valentía humana pueden detener a las fuerzas que han habitado esos bosques desde tiempos inmemoriales. El rezo equivocado. Nunca me han gustado los mercados ambulantes, esos que aparecen de la nada y desaparecen al día siguiente, como si fuesen un espejismo. Sin embargo, ese día no me quedó de otra que atravesar uno en las afueras de la ciudad. Lloviznaba y el aire empezaba a ponerse helado a pesar de ser época de calor. Un contraste que de por sí me ponía los nervios de punta. Recorría los pasillos improvisados de lonas y puestos, esquivando a la gente que gritaba sus mercancías. A decir verdad, solo buscaba un lugar donde guarecerme de la lluvia, pero me perdí entre olores a incienso, pan dulce y fritangas, y terminé topándome con un puesto solitario al final de un pasillo casi vacío. En ese puesto, una anciana menuda, con cabello enmarañado y una túnica oscura, me llamó la atención. Estaba sentada sobre una banquita muy baja, casi tocando el suelo de tierra mojada. Su exhibición consistía en amuletos, cuencas de colores, pequeños objetos tallados en madera, bolsitas con hierbas secas y lo que parecían ser collares tejidos con hilos desteñidos. Tenía un aire antiguo, como si llevara décadas en el mismo rincón, sin moverse de allí. Sentí una punzada de curiosidad, mezcla de recelo y fascinación. Sin proponérmelo, detuve mis pasos frente a ella. La lluvia caía con más fuerza sobre la lona que cubría su puesto, produciendo un repiqueteo que me sosegaba un poco. Ella me miró sin sonreír. De cerca noté que sus ojos tenían un color indefinible, una suerte de neblina gris que se movía a su antojo.
No dijo nada, solo alzó una mano y me mostró un amuleto. Era un trozo de madera tallada con un símbolo que jamás había visto, algo así como un círculo con líneas y puntas que no reconocía de ningún alfabeto. Con la otra mano, indicó que lo tomara. Me pregunté si quería vendérmelo, así que le pregunté el precio. Su respuesta llegó en un murmullo áspero, algo difícil de entender, pero alcancé a captar las palabras: tómalo, protégelo, reza. La música que venía de otros puestos me impedía oír del todo bien, pero comprendí que no me pedía dinero, sino que siguiera una especie de instrucción: rezar unas palabras cada noche para protección. Miré el amuleto con desconfianza, pero algo me impulsó a llevármelo. Me pasó un papel arrugado donde se veía un texto breve, con letras torcidas. Le di unas monedas por cortesía y me alejé, guardando el amuleto y el papel en mi bolsillo. En ese instante, empezó a llover con más intensidad y corrí para salir de ese pasillo. Cuando volteé, la anciana y su puesto ya no estaban, como si se hubieran desvanecido con la lluvia. Mi estómago se contrajo un poco, mas preferí atribuirlo a mi imaginación. Fui a casa empapado, sin pensar mucho en lo ocurrido. Al llegar, encontré el papel en mi bolsillo algo húmedo, más legible. Lo abrí, descubriendo un rezo corto, 4 o 5 líneas en un idioma que no reconocía, junto con un par de palabras en castellano que parecían orientar la entonación. Pensé que era algún rezo apócrifo, uno de esos rituales sin fundamento. Tenía sueño, así que dejé el papel y el amuleto en mi mesa de noche y me dormí. Desperté a las pocas horas con un golpe de viento que hizo crujir la ventana. Noté la silueta del amuleto proyectada contra la pared por la tenue luz de la calle. Me pasó por la mente lo que dijo la anciana, algo sobre rezar cada noche. Estúpido o no, lo repetí como un robot, articulando las palabras raras que venían en el papel. Intenté pronunciar lo mejor posible, como si me importara el efecto. Me dejé llevar por la idea de la protección. Al terminar, me eché de nuevo en la cama y me dormí, olvidando el asunto. La segunda noche, me acosté tarde. Recordé el amuleto y sus palabras, y me dije, ¿por qué no? Total, no pierdo nada. Así que volví a leer el rezo en voz baja. Fue al terminar el primer verso que sentí algo inquietante, un escalofrío en la nuca, como si alguien soplara muy cerca. Me incorporé, sosteniendo el papel, y me pareció escuchar una respiración ajena, lenta, en algún rincón de mi cuarto. Una ola de pánico me recorrió. Con la luz tenue de mi lámpara, miré a mi alrededor. Nada. Creí que era mi imaginación. Continué recitando. Al llegar al final, se oyó un susurro que acompañó mis últimas palabras. Una voz ronca que repetía mi rezo, casi a coro conmigo. Me quedé helado, con el pulso a 1000. Al apuntar la lámpara hacia el rincón de donde creí oírlo, noté 2 puntos amarillentos, como si fueran ojos en la oscuridad. Sentí que me desmayaría, pero cuando cerré los ojos un segundo y volví a mirar, no había nada, la pared estaba vacía. Cerré todo, traté de dormir, mas no pude. Al día siguiente, me desperté con la sensación de no haber descansado en absoluto. Tenía la piel erizada recordando esa respiración. Decidí no volver a recitar el rezo. El amuleto, que prometía protección, me estaba provocando todo lo contrario, un terror creciente. Sin embargo, estaba indeciso, porque al no hacerlo, temía que lo que se hubiera manifestado se enfadara. Eran pensamientos irracionales, pero ya me sentía atrapado en un dilema. Llegada la noche, opté por esconder el amuleto en un cajón y no rezar. Me dispuse a dormitar en el sillón de mi sala, con una cobija, esperando no ver ni escuchar nada. Pero cerca de las 2 de la mañana, un sonido suave de crujido me hizo incorporarme. El amuleto, que yo creí bien guardado, yacía en la mesa de centro, como si lo hubieran sacado del cajón. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Cogí la linterna de mi celular y miré por toda la sala, llamando, aunque sin saber a quién. Nadie respondió, salvo el silencio denso. Me obligué a creer que, en un descuido, lo había dejado ahí. Pero algo en mi interior gritaba que no era así. Pasé esa noche en vela, con un temor que me oprimía el pecho. Pensé en deshacerme del amuleto.
Sin embargo, al día siguiente, me invadió la idea de que quizá hacerlo traería consecuencias peores. Era como si una fuerza me empujara a continuar el rezo, a terminar el ciclo. Confundido, volví a la rutina diaria, con la mente en otro lado. Conforme avanzaron las jornadas, la sensación de ser observado se intensificó. En las esquinas de mi visión, parecía ver una sombra alargada, con unos rasgos irreales, siempre acechando. Al anochecer, oía ruidos leves, rasguños en las paredes, y cuando tomaba el papel para leer el rezo, esa presencia cobraba fuerza, como si la despertara. Me convencía de que debía parar, pero no me atrevía. Sentía que, al dejarlo inconcluso, algo me acecharía con mayor violencia. Una madrugada, tras recitar el rezo en voz muy baja y con la puerta bien cerrada, escuché con total nitidez que, en el rincón de la habitación, esa voz ronca repetía cada sílaba conmigo, con un retardo mínimo, como un eco. Cuando miré, vi otra vez los dos ojos amarillos y, más abajo, una sonrisa torcida que se perdía en la penumbra. El terror me paralizó. Sudé copiosamente y noté que mi respiración se volvía errática. Parpadeé y quise encender la luz principal, mas mi cuerpo no reaccionaba. Fue un segundo eterno de parálisis, en el que sentí que la sonrisa crecía, la boca se abría y se dibujaban dientes finos, anormalmente largos. En un acto de desesperación, lancé el celular hacia la sombra, pero atravesó el aire sin tropezar con nada. La sombra se disolvió, dejando la estancia silenciosa, aunque impregnada de un hedor a algo agrio, como animal muerto. La desesperación tocó su punto álgido cuando, una noche, tras repetir el rezo, la voz ya no susurró desde un rincón distante, la sentí junto a mi oído, repitiendo las palabras casi a la par, y supe que la criatura se acercaba a mí con cada rezo. Miré el espejo del cuarto para comprobar que no hubiera nada detrás, y allí, por un segundo, capté una figura retorcida que flotaba a mi espalda, con esos ojos de azufre fijos en mí. Grité y rompí el espejo, con un escalofrío. Mi reflejo yacía hecho trizas, y la sombra se había esfumado. Comprendí que no podía continuar con esa plegaria maldita, que me unía a una fuerza oscura que se nutría de mi temor. Decidí quemar el amuleto y enterrar el papel lejos de mi casa, en un descampado. Aún temblando, fui al patio trasero, encendí un pequeño fuego en un recipiente y eché la madera con el símbolo. Noté que tardó en encenderse, como si repeliera las llamas, pero al fin se consumió, liberando un olor nauseabundo que me hizo toser. Después, salí de madrugada con el papel envuelto en otra hoja, enterrándolo en un lote baldío, cavando con mis manos temblorosas. Regresé a mi hogar con una leve esperanza de liberación. Sin embargo, los días que siguieron no trajeron calma. Cada noche, al acostarme, percibía la misma energía densa, el mismo rasguño en la pared y el murmullo lejano que repetía parte de las frases en ese idioma extraño. Me di cuenta de que no bastaba con destruir el amuleto o enterrar el papel, tal vez había algo más, un pacto que sellé ingenuamente al recitarlo. El rezo no era de protección, sino una invitación. Mi vida se volvió un martirio de insomnio y paranoia. Empecé a ver rostros en las sombras, a saltar con cualquier ruido. Llamé a un par de familiares para compartir mis sospechas, pero nadie comprendió la magnitud de mi espanto. Algunos me sugirieron rezar oraciones convencionales, bendecir la casa con agua santa. Lo hice, y nada cambió. En las esquinas, seguía la presencia de ojos amarillos que aparecían y desaparecían. En un arranque de desesperación, busqué a la anciana en el mercado donde la encontré, con la esperanza de que me diera una solución. Pasé horas rastreando, preguntando a los puestos sobre ella, describiendo su aspecto. Nadie la recordaba, o fingían ignorancia. Era como si jamás hubiese estado allí. Volví frustrado, con la certeza de que la anciana no era una vendedora común. A estas alturas, sospecho que era una bruja, alguien que me engañó ofreciéndome una falsa protección y, en cambio, me ató a algo monstruoso. Ahora, cada noche, cuando el reloj se acerca a las 3, la casa cruje, las ventanas vibran con un viento helado que no llega de afuera. Me siento en la cama, apretando los dientes. No recito nada, no quiero avivar la llama de ese ritual. Pero la voz ajena insiste, repitiendo fragmentos sueltos del rezo,
como si me provocara a contestar, a unirme a ella. A veces, alcanzo a ver un bulto negro en la pared, un contorno con la boca abierta en una mueca de risa sin sonido. Me quedo inmóvil, sintiendo que cada célula de mi cuerpo se llena de horror, y cuando amanece, me siento un poco más cansado que el día anterior, casi como si esa sombra bebiera mi energía. Busco cómo romper el vínculo, mas no hallo respuestas. He pensado mudarme, aunque temo que lo que me persigue no se detiene con cambios de dirección. Aún así, lo intentaré. Y, mientras tanto, vivo cada jornada con la certeza de que la anciana me tendió una trampa y yo caí de lleno al pronunciar un rezo equivocado. A veces, cuando me miro en el espejo, juraría ver destellos amarillos en mis ojos, como si la entidad me contagiara de su esencia. Cerro los párpados con fuerza, rezando con frenesí a mi manera, intentando desalojar de mí esa maldad. No puedo asegurar si algún día recuperaré la paz. Ojalá hubiera ignorado a la anciana y su amuleto en el mercado. Lo que sí tengo claro es que ese rezo que parecía inofensivo era un pasaje abierto a una fuerza sin nombre, un eco de brujería que necesitaba un incauto. Y lo encontró en mí. Cada noche, la voz ronca me llama, me incita a seguir. Lucho por resistir, pues sé que, si cedo, su presencia se hará más sólida, y su sombra dejará de ser un reflejo para convertirse en carne. Allí mi historia tendría un final peor del que ahora contemplo. Solo me queda aferrarme a la poca cordura que conservo, con la esperanza de que el tiempo, o un milagro, rompa este lazo siniestro y me permita volver a dormir sin miedo. La bruja que vino por su deuda. Desde niño he escuchado historias sobre brujas y curanderas. En mi pueblo, ubicado en lo más remoto de la sierra, la vida transcurre entre mitos y leyendas. Sin embargo, nadie contaba con que una de esas leyendas se volviera realidad de la forma más escalofriante imaginable. Hace varios años, en el rincón más alejado del pueblo, vivía Doña Petra, una curandera que tenía fama de poder curarlo todo. Gente de otras comunidades la buscaba para pedirle remedios, pociones, limpias y toda clase de trabajos misteriosos. Mi abuelo era uno de ellos. De pequeño, recuerdo cómo lo acompañaba a verla. Ella nos recibía en su vieja casa de adobe, rodeada de plantas medicinales. Su rostro era arrugado, sus ojos profundos y cansados, pero jamás malintencionados, o al menos eso parecía. La gente decía que curaba males imposibles, aunque también murmuraban que el precio que pedían no era dinero, sino promesas extrañas. Hace un par de años, de pronto, la bruja apareció muerta en su propio hogar. Fui uno de los primeros en enterarme, ya que mi familia tenía cercanía con ella. Nunca olvidaré la imagen de su cuerpo tendido sobre la cama, parecía haber sido vaciada de vida, con la piel pegada al esqueleto, los ojos muy abiertos mirando al vacío, como si hubiera muerto contemplando algo aterrador. Desde entonces, un velo de miedo se posó sobre el pueblo, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Pasó una semana y noté que mi abuelo, quien habitualmente era risueño y conversador, comenzó a cambiar. Poco a poco, su personalidad jovial se marchitó. Se volvió callado, distraído, como si esperara algo. Una noche, al pasar por su habitación, lo escuché murmurar frases incomprensibles frente a un pequeño altar improvisado con velas. Me estremecí al verlo así. Recordé a la curandera, preguntándome qué había hecho ella por mi abuelo, qué pacto habrían tenido. A medida que pasaban los días, la salud de mi abuelo empeoró. Adelgazaba a una velocidad alarmante, su rostro se demacraba cada vez más, asemejándose al cadáver seco de la curandera. Pregunté a mis padres, pero me esquivaron con evasivas y silencio, visiblemente asustados. Nadie se atrevía a mencionar el tema. Las noches se hicieron insoportables. Mi abuelo apenas dormía, vagaba por la casa con la mirada perdida y murmurando incoherencias. Hasta que una madrugada me despertaron los ladridos nerviosos del perro. Al mirar por la ventana, sentí que se me helaba el alma. Mi abuelo estaba parado en medio del patio, mirando fijamente la oscuridad absoluta. Salí a buscarlo, preguntándole qué hacía allí. Él no me respondió, pero señaló con una mano temblorosa hacia el fondo del patio. Seguí su dedo,
y vi algo que me hizo retroceder. Al borde del terreno había una figura oscura, cubierta con un manto, inmóvil. Mi respiración se cortó al notar que esa silueta parecía flotar, suspendida ligeramente sobre la tierra húmeda. Mi abuelo balbuceó algo que no entendí y avanzó hacia la aparición. Intenté detenerlo, pero me apartó con una fuerza extraña, impropia de un anciano. Cayó al suelo, doblado sobre sí mismo, susurrando palabras que no pude descifrar. Al ayudarlo a levantarse, observé que la figura había desaparecido. Desde esa noche, la salud de mi abuelo empeoró rápidamente. Su rostro comenzó a hundirse y la piel se le arrugaba como papel viejo. Perdió peso hasta parecer un esqueleto viviente. El médico del pueblo fue incapaz de diagnosticar una causa clara. Cada noche, lo escuchaba hablar con alguien en voz baja, pero cuando me asomaba, no había nadie más. Poco a poco, sentí que esa presencia había entrado en nuestra casa, observándonos desde los rincones, esperando pacientemente algo. El miedo se adueñó de nosotros cuando, una noche, escuchamos al abuelo gritar desde su habitación. Corrimos hacia él y lo encontramos de pie frente a la ventana, apuntando con horror al patio exterior. Observé, con espanto, a la misma figura encapuchada parada allí, silenciosa, mirando hacia nuestra ventana. No se movía, no parecía humana, pero claramente nos observaba con una intención maléfica que nos penetraba los huesos. Cerramos las cortinas con prisa y tratamos de calmar al abuelo, que se había derrumbado en lágrimas. Susurraba entre sollozos: «Ha venido a cobrar, ha venido por mí». Supe entonces que mi abuelo había hecho un trato con la curandera y ahora la deuda le era reclamada desde el otro lado de la muerte. Al día siguiente, el ambiente era pesado. Mi familia, presa del terror, decidió llamar a un sacerdote que bendijo la casa. Pero no sirvió de nada. Aquella presencia seguía rondándonos, manifestándose por medio de sombras fugaces y susurros nocturnos. El final llegó unos días después, en una madrugada que jamás podré olvidar. Me despertó un ruido sordo, como un golpe seco en el suelo. Corrí a la habitación del abuelo. Estaba tendido en la cama, inmóvil, con el rostro contraído en una mueca grotesca. Tenía la misma expresión de horror que la curandera muerta. Mis padres lloraban desesperados. Al acercarme, noté que su cuerpo estaba frío, rígido, como si la vida le hubiese sido arrancada violentamente. Al día siguiente, encontramos plumas negras regadas por todo el cuarto, pequeñas huellas de pies descalzos alrededor de su cama y marcas como de uñas rasguñando las paredes. No había explicación lógica, pero ya nadie dudaba, era la bruja muerta quien se había cobrado la deuda de mi abuelo. Desde entonces, mi vida cambió para siempre. No puedo dejar de pensar que esa misma presencia sigue rondando cerca, esperando quizá a que yo o alguien más de mi familia cometamos el error de acudir a ella para pedir ayuda. El temor a que la deuda sea hereditaria me acosa todas las noches. Cada vez que escucho un ruido extraño, o cuando la sombra de los árboles se mueve de forma antinatural, me asalta el pensamiento de que ahora soy yo quien está marcado por aquella maldición. Cada aniversario de la muerte de mi abuelo encuentro plumas negras en la entrada de mi casa, tierra húmeda en mis zapatos, y en ocasiones he llegado a escuchar una voz áspera que susurra mi nombre desde algún rincón oscuro. Por eso jamás dejo las puertas ni las ventanas abiertas, y mantengo siempre cerca una vela encendida, buscando protegerme con la luz tenue de su llama. Sé que aquello no terminó con mi abuelo, sé que la bruja aguarda pacientemente que yo baje la guardia. Vivo alerta, temiendo escuchar en la noche ese murmullo inhumano, o encontrarme en mi patio con aquella figura envuelta en negro, aguardando pacientemente por el pago que todavía le debemos. Quisiera huir, abandonar todo esto y olvidar. Pero temo que, vaya a donde vaya, la presencia oscura de la bruja vendrá conmigo. A veces, en sueños, la veo claramente, sus ojos secos, su cuerpo marchito, extendiendo su mano huesuda hacia mí, exigiendo silenciosamente lo que se le debe. Y sé que, tarde o temprano, vendrá a cobrarlo. La pasajera nocturna.
Mi trabajo me obliga a viajar constantemente por carreteras solitarias, esas vías angostas y olvidadas que serpentean entre las montañas, rodeadas de niebla y oscuridad. Siempre pensé que los cuentos de aparecidos eran exageraciones o leyendas locales inventadas para mantener a los viajeros lejos durante la noche. Pero lo que viví en una carretera perdida de Oaxaca destrozó cualquier certeza que tuviera. Aquella noche manejaba solo, regresando de una entrega en una comunidad alejada, donde el pavimento terminaba y los caminos de tierra se convertían en un laberinto infinito de árboles y penumbra. El reloj marcaba cerca de las 2 de la madrugada y la luna apenas se distinguía, escondida entre gruesas nubes que prometían lluvia. Las luces del coche luchaban contra la oscuridad que se cerraba cada vez más sobre mí. Las estaciones de radio se perdían entre interferencias, dejando apenas el eco de estática que me hacía sentir todavía más aislado. Noté que el viento soplaba más fuerte, sacudiendo las ramas de los árboles, creando siluetas extrañas que parecían extenderse sobre el camino como manos huesudas. Estaba concentrado en el volante, tratando de mantenerme despierto, cuando al llegar a una curva estrecha mis faros iluminaron algo inesperado. Al borde de la carretera, junto al tronco torcido de un árbol seco, distinguí una silueta femenina. Estaba inmóvil, cubierta por una túnica negra que la envolvía como un velo. Su postura rígida y el hecho de que estuviera sola en medio de la nada hizo que un escalofrío me recorriera la columna. A medida que me aproximaba, dudé si debía detenerme o seguir de largo. Era peligroso detenerse en sitios tan apartados, pero la mujer levantó una mano lentamente en señal de auxilio. Mis luces delanteras iluminaron por completo su rostro. Tenía facciones finas, pero pálidas como la cera, y sus ojos, brillantes, reflejaban la luz del auto como si fueran los de un animal salvaje. Algo en su mirada provocó que acelerara en lugar de parar. Sentí culpa por unos segundos, pero más fuerte que eso, sentí miedo. Cuando la dejé atrás, respiré aliviado, aunque no duró mucho. Miré el retrovisor para confirmar que la mujer ya no estaba en el camino. Sin embargo, mi alivio se transformó en puro terror cuando distinguí claramente su figura sentada en el asiento trasero, justo detrás de mí. La luz tenue del tablero apenas iluminaba su rostro, pero bastaba para notar su sonrisa torcida, amplia, completamente inhumana. Grité y frené en seco. Giré con rapidez, el corazón bombeando en mi pecho, listo para enfrentarla, pero no había nadie. Mi auto estaba vacío. Solo quedaba un aroma extraño, una mezcla de tierra húmeda y hierbas quemadas. Bajé temblando para revisar bien, abrí cada puerta, la cajuela, miré debajo de los asientos, nada. Solo silencio y oscuridad. Me convencí de que había sido producto del cansancio, una alucinación causada por las largas horas de viaje. Cerré las puertas, subí al auto y arranqué de inmediato. Traté de calmarme respirando lentamente, pero el miedo seguía vivo en mis venas. El viaje continuó en absoluto silencio, salvo por el murmullo constante del viento. En cada curva sentía la inquietud de mirar el retrovisor, temiendo que en cualquier momento volviera a aparecer aquella figura vestida de negro. Esa madrugada llegué a casa agotado y ansioso. Intenté dormir, pero el recuerdo de la mujer me lo impidió. Cerraba los ojos y veía sus ojos relucientes reflejando la luz de mi auto, su sonrisa perturbadora proyectándose en mi mente una y otra vez. Desde entonces, cada noche, al cerrar los ojos, siento que me observa desde algún rincón oscuro. Las semanas posteriores estuvieron plagadas de pesadillas en las que la mujer del camino me alcanzaba, tocaba mi hombro y murmuraba algo incomprensible en un lenguaje que sonaba antiguo y maligno. Despertaba empapado en sudor frío, mirando alrededor para asegurarme de que no estuviera conmigo. Decidí investigar sobre aquella carretera. En el pueblo más cercano, los lugareños se persignaban cuando les describía mi encuentro. Me contaron que, hace décadas, una mujer conocida por practicar magia negra había muerto atropellada en ese tramo exacto. Los ancianos decían que había hecho pactos extraños y que su espíritu aún vagaba en busca de quien pagara su deuda, utilizando viajeros desprevenidos para hacerlo. Me obsesioné con esa historia. No lograba quitarme de encima la sensación de haber caído en algún tipo de maleficio, algo que iba más allá de un simple encuentro fantasmal. Algunas noches, incluso en mi casa, sentía una respiración cerca de mi oído, suave y húmeda.
Encendía la luz al instante, pero siempre estaba solo, atrapado en una pesadilla que continuaba despierto. Intenté hablar del tema con algunos amigos, pero ninguno me creyó realmente. Se limitaban a decirme que todo estaba en mi cabeza, producto del estrés o del cansancio acumulado. Llegué a pensar lo mismo, hasta que un día encontré tierra húmeda en el asiento trasero del auto, junto con unas hebras negras que parecían cabello. Supe entonces que esa aparición no era solo un producto de mi imaginación, había algo real tras ese encuentro en la carretera. En mi desesperación, volví a conducir por la misma ruta de día. Necesitaba asegurarme de que todo había sido una terrible coincidencia, de que no había rastro físico de aquel encuentro. Pero al llegar al sitio exacto, noté algo inquietante. Al costado del camino, donde vi por primera vez a la mujer, había un pequeño altar improvisado con flores secas, veladoras quemadas y, en el centro, una fotografía antigua, casi ilegible, de una mujer sonriente, de rostro difuso. Al acercarme al altar, sentí nuevamente ese olor acre, ahora mucho más intenso. En el suelo, junto al altar, había huellas de pies descalzos marcadas en la tierra húmeda. Esas huellas no estaban allí cuando pasé, unos segundos antes. Miré alrededor, sintiendo que el bosque entero me observaba. Una carcajada susurrante, fría y siniestra, rompió el silencio desde algún punto cercano, invisible entre los árboles. Corrí hacia mi auto y huí lo más rápido posible, decidido a no volver jamás a aquel lugar maldito. A partir de ese día, empecé a evitar manejar de noche. Pero aún así, la presencia no se ha marchado. Aunque la mujer no ha vuelto a manifestarse claramente, puedo sentir que nunca se fue del todo. En ocasiones, mientras conduzco solo, las luces interiores del coche titilan, la radio cambia sola de estación o escucho leves golpes en la cajuela. He aprendido a ignorar estos detalles, aunque por dentro el miedo me devora lentamente. Cada noche me pregunto si aquella aparición me escogió al azar, o si fui elegido para cumplir con una deuda que no comprendo. Las pesadillas siguen ahí, y esa presencia sigue vigilándome desde la penumbra de mis noches. Sospecho que un día, quizá pronto, la mujer regresará para cobrar lo que considera suyo, y ese día no habrá freno ni retrovisor que me salve. Mientras tanto, continúo manejando, fingiendo que nada pasó, aunque cada kilómetro que recorro en soledad se siente como una invitación silenciosa a que vuelva por mí, sentada en la oscuridad del asiento trasero, sonriendo con malicia y esperando pacientemente el momento oportuno para terminar el viaje que comenzamos juntos aquella noche, en esa carretera perdida entre sombras y secretos malditos. Las brujas del cerro. La historia que estoy a punto de contarles, se la escuché a mi abuela cuando todavía vivía con nosotros en nuestra casa, en una colonia conocida como Tres Luces, que está situada poco más allá de Buenaventura. Hace muchos años que ocurrió aquella tragedia, en ese entonces ella era una chica, y vivía con su familia en un pueblito conocido como Resplandor. Según me dijo, aquel siempre había sido un lugar bastante tranquilo. Los moradores, como personas de campo al fin, se la pasaban trabajando y luchando para darle un futuro mejor a sus hijos. Todo iba bien hasta que un día comenzaron a ocurrir ciertos eventos. ¿Cómo podría decir? Inexplicables para los cortos conocimientos de los pobladores de aquella zona rural. Primero, comenzaron a perderse los animales que se quedaban pastando en las noches, caballos, vacas y otros. También, los que se atrevían a cruzar las guardarrayas de noche, decían escuchar cánticos escalofriantes, que parecían ser parte de rituales satánicos que provenían de envuelta del cerro. Y luces que bajaban de aquel mismo lugar e iluminaban todo a su paso. Pero aquellas luces eran un tanto diferentes, pues no eran como las que estaban acostumbradas a ver por la zona, aquellas luces tenían un mayor tamaño, y se desprendía de ellas una especie de energía, oscura se podía decir, que provocaba malestar y desconcierto entre los moradores del poblado que tenían la desdicha de cruzarse con ellas.
Pero eso fue solo el inicio de una oleada de dolor y muerte que comenzaría a opacar los cielos del poblado, cubriéndolo con un manto oscuro de luto en casi todos sus hogares. Para hacer los sucesos aún más malévolos y aterradores, comenzaron a desaparecer los bebés de sus cunas mientras dormían, sobre todo en las noches de luna llena, cuando, según contaba una leyenda de la zona, las almas errantes salían del lugar donde habían permanecido ocultas para atormentar a las almas de los mortales. Había diferentes versiones de lo que estaba ocurriendo, la certeza del porqué de aquellas desapariciones no la sabía nadie. Unos decían que eran los demonios que se los llevaban a su rey para que los devoraba, otros que se trataba de contrabandistas que los extraían de sus casas y luego se los vendían a familias estériles, o a traficantes de órganos, y otros afirmaban que eran robados por una legión de brujas que se habían mudado al cerro, y que con ellos hacían sus rituales para seguir siendo inmortales y bellas. Todas las hipótesis eran un horror. Lo cierto es que prácticamente en la región ya no quedaban bebés, y las madres que aún conservaban los suyos vivían aterradas de que les pudiera pasar lo mismo, y el suyo fuera la próxima víctima. Dice mi abuela que uno de los últimos bebés sacados de su hogar fue el de la comadre Doña María, una vecina suya. Pero esta vez ella y su esposo lograron ver a aquello que se llevó a su angelito, y lo describió como un alma escapada del purgatorio, por el aspecto tan horroroso que tenía. Según contó la doliente, prácticamente no dormía en días de tanta preocupación. Antes de irse a su cuarto cada noche, cerraba muy bien toda la casa, especialmente la ventana del cuarto del bebé, luego se iba para intentar descansar en la habitación conjunta. Fueron muchas noches sin dormir, o de dormir muy poco, por eso en contra de su voluntad, terminó por dormirse demasiado profundo. Dice la comadre, que despertó exaltada al escuchar los gritos terroríficos de su pequeño hijo. Su esposo y ellas corrieron despavoridos al cuarto, pero ya era tarde, solo alcanzaron a ver cómo aquel ente desfigurado escapaba por la ventana llevándose a su bebé, que no paraba de llorar, mientras era trasladado en brazos por aquella bestia horrible. Miguel, el esposo de Doña María, corrió para ver si le podía darle alcance y así recuperar al pequeño, pero todo esfuerzo fue inútil, todo estaba muy oscuro y no sabía por qué ruta había seguido. Por mucho que corrió, solo alcanzó a escuchar el llanto del niño que fue haciéndose cada vez más y más bajo, hasta que llegó un momento en que desapareció por completo y ya todo fue silencio, dolor e incertidumbre. La situación era insostenible. Después de esa noche ya tuvieron la certeza de que era lo que estaba pasando exactamente. Aquello que se llevó a Carlitos era, sin duda, una de las brujas del cerro. El pueblo estaba de luto por todas aquellas tragedias que estaban ocurriendo. Ya nadie salía de noche y hasta los feligreses de la parroquia se habían distanciado por miedo a ser atacados. Entonces el párroco entendió que debía pensar en una solución, porque aquel asunto ya se le había escapado de sus manos. Así que comenzó por rociar todas las casas donde aún quedaba algún bebé con agua bendita y a marcarla con una cruz de aceite preparado para la expulsión de demonios y almas del inframundo. Eso dio resultado, pero solo por un margen de tiempo demasiado corto, y después de 4 o 5 días, otro bebé desapareció nuevamente. Entonces consultó al obispo, y éste envió, según palabras suyas, a un grupo de combatientes del mal. El mencionado grupo estaba conformado por 5 hombres con sus respectivas mochilas. Nadie sabía qué transportaban dentro, solo que no las dejaban solas ni un momento. Cuando cayó la tarde subieron al cerro y ahí pasaron algunas noches. Las próximas noches se tornaron aún más terroríficas, pues se escuchaban gritos aterradores que provenían del cerro y aquella energía oscura que se hacía presente en cada rincón del pueblo. Comenzaron a circular rumores que aseguraban que las brujas habían exterminado al grupo de combatientes del obispo y el existente terror se hizo aún más presente. Y dichos rumores no estaban tan equivocados, de 5 hombres solo regresaron 2,
pero con la buena noticia de que la legión de brujas había sido derrotada. De los otros 3 combatientes, los animales y los niños, no se supo nada, porque ellos no hicieron ningún comentario. Luego se marcharon del pueblo. Según cuenta mi abuela, el pueblo poco a poco se fue quedando vacío. Los primeros en marcharse fueron los padres que habían perdido a sus bebés, porque no lograron vivir allí después de aquellas pérdidas tan grandes. Hasta que un día el último vecino se marchó y el pueblo, hasta ese momento conocido como Resplandor, quedó totalmente abandonado, hasta convertirse en un pueblo fantasma.